Hola, buenas tardes. Esta videoclase será una introducción como principios generales del análisis dinámico, principalmente en tiempo discreto. Esta es una introducción a lo que es el análisis de ecuaciones en diferencia de primer orden, segundo, etcétera. Serán las bases para que nosotros podamos resolver eh, simple y sencillamente una ecuación en diferencia. Y bueno, cuando también puede servir cuando se construyen modelos ARIMA en econometría. Bueno, vamos a dar inicio. Este video lo vamos a tener como generales de principios generales análisis del análisis dinámico. Ok, del análisis dinámico. Principalmente será tiempo discreto. Ok, vamos a suponer que tenemos una función no bien definida, pero que sabremos que esta está en función del tiempo. Si tenemos que t más h, tenemos otro argumento, entonces nosotros podríamos decir que la primera diferencia de esta ecuación vendrá dada por f de t más h menos f de t. A esto se le conoce como primera diferencia. Primera diferencia. Ahora, suponga que h toma valores concretos. Por ejemplo, puede ser 1 o puede ser 0, etcétera, 0, 1, 2 o 3. Si este argumento es así, con estas características, bueno, eh, yo voy a hacer lo siguiente, ¿no? Em, sea, es decir, valores concretos tiene que ver con t más 1, t más 2, t más 3, etcétera. Si esto lo puedo llevar a la primer diferencia, tendremos incremento en y va a ser igual a f de t más 1 menos f de t. Si esta ecuación también la puedo expresar, pero en términos de subíndices, entonces yo tendría yt más 1 menos yt, ¿sí? Más bien aquí va a ser igual, yt más 1 menos yt. Si ahora, aquí tendría que haber puesto incremento en yt, si ahora yo tengo el incremento en yt más 1, pues va a ser igual a f de t más 2 menos f de t más 1, que va a ser igual entonces a yt más 2 menos yt más 1, ¿sí? Si ahora tomamos incremento en yt más 2, pues va a ser igual a la función de t más 3 menos la función t más 2, que va a ser igual a yt más 3 menos yt más 2, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente. Eh, por ejemplo, lo que podríamos ver en este caso es que
el incremento, si nos vamos así sucesivamente, podemos ver que la primera diferencia de YT más N, es decir, en cualquier periodo que nos encontremos, pues va a ser igual a YT más N más 1 menos YT más N, siempre y cuando N sea igual a 0, 1, etcétera. Ahora, vamos a suponer que quiero de la primera diferencia hacer otra 15 horas. Otra primer diferencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si ahora calculamos la segunda diferencia, entonces el incremento va a ser, o el incremento es igual a YT, va a ser igual a el incremento en YT más 1 menos YT. Acordémonos que este delta es un operador que me va a indicar qué diferencia o el grado de la diferencia. Y va a ser igual al incremento en YT más 1 menos el incremento en YT. Bueno, entonces, dado lo que ya revisé arriba, ¿sí? YT más 1, el primer término, este término va a ser igual a YT más 2, YT más 2 menos YT más 1, este está entre paréntesis, menos el incremento en YT, ya lo conozco, que es igual a YT más 1 menos YT. Y esto va a ser igual a YT más 2 menos 2 YT más 1 más YT. ¿Sí? Esto va a ser la segunda diferencia de YT. Ahora, si sigo así, la segunda diferencia de YT más 1 va a ser igual al incremento en YT más 2 menos YT más 1. Y esto va a ser igual al incremento en YT más 2 menos el incremento en YT más 1. Ok, entonces este ya también lo conozco. Este primer término va a ser igual a YT más 3 menos YT más 2 menos YT más 2 menos YT más 1. Y esto va a ser igual a YT más 3 menos 2 YT más 2 más YT más 1. ¿Ok? Ven qué interesante. Entonces, si me voy sucesivamente hacia periodos adelantados, entonces puedo revisar que incremento, el doble incremento o la segunda diferencia de YT más N va a ser igual a YT más N, YT más N más 2 menos 2 veces YT más N más 1 más YT más N. Ok. Hagamos ahora de cuenta
o veamos que el operador delta ha sido aplicado dos veces. Dos veces aplicamos el operador. Okay. Si ahora aplicamos una tercera, tenemos incremento o la tercera diferencia de YT va a ser igual al incremento de YT. ¿Ok? Este ya lo conozco, ¿sí? Es decir, incremento en YT más 2 menos 2 veces YT más 1 más YT. Ok. Entonces aplico el operador delta o de incremento y tendré incremento en YT más 2 menos 2 veces el incremento en YT más 1 más el incremento en YT. Esto ya los conozco, estos resultados ya los voy conociendo. El primer término sería YT más 3 menos YT más 2 menos 2 veces el incremento en YT más 1, que es YT más 2 menos YT más 1, más el último término que es YT más 1 menos YT. Y si ustedes se dan cuenta, y agrupando términos semejantes, pues yo tendría que YT más 3, perdón, menos 3 veces YT más 2, más 3 veces YT más 1, menos YT. ¿Estamos de acuerdo? Ok, si ahora hago la tercera diferencia de YT más 1, entonces tendré el incremento del doble incremento de YT más 1. Y esto va a ser igual, ya conozco el doble incremento de YT más 1, que está aquí aplicado, ¿sí? Entonces yo tendré que es el incremento de YT más 3 menos 2 veces YT más 2 más YT más 1. Si esto es así, entonces el incremento en YT más 3 será incremento en YT más 3 menos 2 veces el incremento en YT más 2 más el incremento en YT más 1. ¿Sí? ¿Esto a qué va a ser igual? Pues ya conozco este primer término, que será YT más 4 menos YT más 3 menos 2 veces YT más 3 menos YT más 2 más YT más 2 menos YT más 1. Y bueno, reacomodando términos semejantes, pues yo tendría que es el incremento de YT más 1 va a ser igual a YT más 4 menos 3 YT más 3 más 3 veces YT más 2 menos YT menos 1. ¿Sí? Si esto es así, pues me daré cuenta, por ejemplo, que la tercera diferencia en YT más 2 sería igual a YT más 5 menos 3 veces YT más 4 más 3 veces YT más 2 menos YT, este es más 1, aquí lo voy a borrar,
es yt más 1, t más 1, y aquí será yt más 2, yt más 2. Si nos vamos así sucesivamente, pues lo que puedo observar, si nos vamos sucesivamente así, entonces yo sabré que es incremento, el tercer incremento en yt más n va a ser igual a yt más n más 3 menos 3 veces yt más n más 2 menos 3 veces yt más n más 1 menos yt más n. Vean ustedes que si aquí tengo 3 como exponente, que me está indicando la diferencia, el orden de la diferencia, yo estoy teniendo 1, 2, 3, 4 términos o 4 elementos. Acá cuántos tengo cuando es la doble diferencia. Me doy cuenta que tengo 3. En la primera diferencia me doy cuenta que tengo 2. Es decir, si tengo el orden de la diferencia, más 1 va a ser el número de términos que yo vaya encontrando. ¿Ok? Ahora, si n, seguimos que n es igual a 0, 1, 2, etcétera, etcétera, entonces tengo si me voy a una cuarta diferencia, yo observo que estos coeficientes los puedo encontrar a través del triángulo de Pascal o la combinación. Recuerden que la combinación es, aquí lo voy a borrar y lo voy a dejar claro. Si tengo nx, este es el símbolo matemático de la combinación, es n factorial por n menos 1 factorial por x factorial, etcétera. Ok, si yo quisiera aplicar una cuarta diferencia de yt más n, así como llegamos o extendimos los periodos hasta n, si yo quiero establecer una cuarta diferencia, pues yo sabré que voy a tener como resultado 5 elementos y que el coeficiente de cada término lo voy a encontrar a partir de la combinación. Entonces aquí sería n con 0 y aquí el término sería yt más n más 4 menos la combinación de 4 con 1 de yt más n más 3 más, y además es más, menos, etc. Es como si tuviera a menos b a la n. Y yo sé que aquí sería a la n, etcétera, etcétera. Siempre y cuando respetamos los coeficientes. Aquí sería en el otro término la combinación de yt más n más 2 menos, van 3 términos, 4, 3 de yt más n más 1 menos más 4 de 4, la combinación de yt más n. ¿Lo podemos hacer para 5? Pues sí. Y además aquí vean que va el primer término es 3, el segundo es 2, el segundo es 1 y el otro es, digamos que 0. Muy bien. Con estos resultados, con estos principales resultados, ¿qué podemos concluir o generalizar? Bueno, si yo quiero aplicar una enésima diferencia de yt más n, pues lo que voy a hacer aquí es entonces n
0, la combinación. Acuérdense que la combinación de n con 0, pues prácticamente 0, es 1, y tendremos yt más n más m menos n con 1, yt más n más m menos 1 más n con 2 de yt más n más m menos 2, y así sucesivamente hasta donde tenga, sea par o impar, m de n con n de lo último yt más n. ¿Ok? Esa sería nuestra generalización cuando yo quiero construir modelos, por ejemplo, econométricos. Puedo echar mano de esta ecuación para saber el orden de la diferencia o del modelo a construir. Principalmente esto puede ser aplicado a series de tiempo. A series de tiempo. Muy bien. Digamos que estos son los principios generales de cómo poder construir modelos. Ahora, con esto, con la ayuda de esto, puedo dar una definición. Definición. Una ecuación en diferencia es aquella ecuación funcional que contiene una o más de las diferencias incremento en y, incremento, el doble incremento en y, etcétera, de una función del tiempo desconocido, donde t varía con valores regularmente espaciados. Ok. De tal suerte que el orden de una ecuación en diferencia es el de la diferencia más elevada. Que aparezca en la ecuación. Muy bien. Por ejemplo, si yo planteo la siguiente ecuación, incremento en yt más p por yt, y es igual a 0, entonces sabré que es yt más 1 menos yt más b por yt, y esto va a ser igual a 0. De tal suerte que me quedaría yt más 1 más b menos 1 por yt,
y va a ser igual a 0. En este tipo de ecuaciones, el orden de la ecuación, viene indicado por la diferencia viene indicado por el orden de la diferencia más elevada que aparezca en los subíndices. Que por ejemplo aquí sería primer diferencia, esta ecuación. Bueno, la que estamos manejando aquí. Esta es una ecuación en diferencia y primer orden. Ahora, démonos cuenta que si tengo incremento de yt más b por yt y esto es igual a 0, yo entendería también que se expresa como yt más 1 más b menos 1 por yt y esto va a ser igual a 0. Pero esto también va a ser equivalente a tener como yt más b menos 1 por yt menos 1. Ustedes preguntarán, ¿por qué son iguales? ¿Por qué sería con un periodo adelantado y luego con un periodo de retraso? Porque son equivalentes. Bueno, son equivalentes porque no importa si es yt más 1 o yt, porque varía en la misma cantidad. Que es 1. Por eso es que lo exprese de esta forma o que lo exprese de esta forma son equivalentes. Ahora, de lo que se trata es encontrar una función tal que su primer diferencia sea igual a una constante. Veamos, por ejemplo, tengo incremento en yt va a ser igual a una constante. Esto implica que yt más 1 menos yt es igual a una constante, que también puede quedar como yt menos yt menos 1 igual a una constante. Es lo mismo. Es lo mismo. Si eso es una constante, entonces vamos a suponer que encuentro la solución. Es igual a at más b. Vamos a suponer que esta es la solución. Si adelantamos un periodo, yt más 1 va a ser igual a por t más 1 más b. Si esto lo sustituyo aquí, pues yo me daré cuenta que es a por t más 1 más b menos yt. Yo ya conozco quién es yt. Perdón, aquí le tuve que poner el índice. At más b. Si observo, se cancelan y se cancelan algunos términos y tendría como resultado a.
dense cuenta que esta solución es una ecuación, por lo tanto se le conoce como funcional. Ya no es un término que da solución a la ecuación, como comúnmente se conoce, sino que ahora le vamos a llamar funcional. También debemos darnos cuenta que la solución general de una ecuación en diferencia de orden n, es una función del tiempo que contiene exactamente n constantes. Muy bien, hasta aquí estamos bien. Todo lo que vimos ahorita nos permite ir descubriendo lo que sucedería con ecuaciones en diferencia de primer orden. Ya dimos la definición, ya vimos el orden, ya vimos que puede expresar de distinta forma una ecuación en diferencia, puede ser con un periodo avanzado o un periodo retrasado. Okay. Muy bien, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tengo yn más 1 va a ser igual a an por yn. De tal suerte que si tengo y1 va a ser igual a 0 por y0. Si yo tengo y2 va a ser igual a 1 por y1, pero ya conozco y1 que va a ser igual a a0 por y0 por a1 y va a ser igual a a1 a 0 por y0. Si yo tengo y3 va a ser igual a a2 por y2, pero ya conozco quién es y2, entonces tengo a2 por a1 a 0 y 0, de tal suerte que va a ser a2 a1 a 0 y y0. Si seguimos así sucesivamente en periodos adelantados, entonces yo tendré que yn va a ser igual a omega, que es el operador de la multiplicación, ya, y va a ser ai de y0, donde i va a ser igual a 0 hasta n menos 1, si ustedes lo observan. Si ustedes lo observan aquí con detalle. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora vamos a suponer lo siguiente. Tengo y n más 1 va a ser igual a n y n más un término gn. Pues le añadimos le añadimos otro término. Si yo me doy cuenta y voy avanzando con los periodos, tengo y1 va a ser igual a a0 y0 más g0. Si tengo y2 va a ser igual a a1 y1 más g1. Y esto va a ser igual a a1, ya conozco quién es y1, y va a ser igual a a0 y0 más g0 más g1. Y esto va a ser igual a a1 a0 y0 más a1 de g0 más g1. Si nos vamos en y3 hacia adelante o otro periodo, en y3 tendré a2 que va a ser igual a y2 más g2.
Ya conozco Y2, entonces va a ser A2 por A1, A0 de Y0 más A1 de G0 más G1 más G2. Si esto es así, entonces tendría A1 más bien A2, A1, A0 por Y0 más A2 por A1 de G0 más A2 de G1 más G2. Si nos fuéramos hasta Yn, como se plantea, Yn va a ser igual, sigo aplicando el operador de la multiplicación, ya va a ser igual a J, donde J va a ser igual a 0 hasta n menos 1. Que va a multiplicar a Y0. Ok. ¿Sí? Esto lo voy a poner entre corchetes para que podamos distinguir que es por Y0. El otro término, si ustedes se dan cuenta, es una suma, son 3, entonces será la sumatoria de la multiplicación, sigo teniendo el símbolo omega, que va a ser igual a AJ, donde que va a multiplicar a GK, donde K es igual a 0 hasta n menos 1, aquí también es n menos 1, pero aquí va a cambiar, J va a ser igual a I más 1. Ustedes pueden ahí visualizar eh, esta relación, estos tres términos, de aquí hasta acá. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Entonces podemos ver algunos casos. Si K es igual a una constante A para todo K, entonces puedo decir, o voy a decir que omega o la multiplicación de AJ, la multiplicación de AJ, de J más de 0 hasta n menos 1, va a ser igual a la n. Y el término que tengo aquí adentro del corchete, en el segundo término, va a ser igual a J. J es igual a I más 1, n menos 1. Este va a ser igual a la n menos I menos 1. Si yo sustituyo arriba como solución, entonces yo tendré que Yn va a ser igual a AN más AN por 0, A a la N por 0, por Y0, perdón, más la sumatoria de AN menos I menos 1, donde por GK, perdón, donde K es igual a 0 hasta N menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Si ahora, si AN es igual a una constante y GK es igual a otra constante, entonces Yn va a ser igual a la n por Y0 más B por la sumatoria de a la n menos 1 menos I menos 1
donde k es igual a 0 hasta n menos i. ¿Sí? Por su parte, si ahora a es igual a 1, entonces puedo decir que yn va a ser igual a y0 más b por n. ¿Sí? Muy bien. Si por su parte a es diferente de 1, ¿sí? Si a es diferente de 1, entonces puedo aplicar lo siguiente. Voy a suponer que la sumatoria de a n menos i menos 1, donde k 0 hasta n menos 1, vamos a suponer que es una sumatoria. Le voy a poner la letra S. Si yo observo con cuidado, entonces S va a ser igual a la n menos 1 más a n menos 2 más a n menos 3 más puntos suspensivos más a, perdón, 1, va a ser 1. Si a este término o a esta sumatoria lo multiplico por a, entonces tendré a por s, por la sumatoria, y voy a tener a la n más a n menos 1 más a n menos 2 más puntos suspensivos, etc. Si yo resto estos términos, yo tendré que es s menos as. Si ustedes se dan cuenta, bueno, me queda estos términos, el otro y el otro, se cancela y tendré 1 menos a la n. Si esto es así, entonces tengo s, 1 menos a, es igual a 1 menos a la n. Si yo despejo s, entonces tendré que la sumatoria va a ser igual a 1 menos a la n sobre 1 menos a. Y ese va a ser el término. Si yo ahora sustituyo, entonces tendré que yn va a ser igual a la n por y0 más b por 1 menos a la n entre 1 menos a. Podemos resumir entonces que la solución de lo que se planteaba arriba es igual a yn y0 más b por n cuando a es igual a 1. Y puedo decir que yn, la otra solución, va a ser igual a n y0 más b 1 menos a la n entre 1 menos a, cuando a es diferente de 1. Son dos soluciones. Ok. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Hasta aquí vamos bien. Si por su parte planteo una ecuación en diferencia, o más bien tengo la siguiente ecuación, y va a ser igual o es igual a a0 más, perdona que me faltó, voy a
si yo tengo lo siguiente, permítanme. Vamos a decir que tengo at-1, at-1 más b por yt-1. Es una ecuación en diferencia de primer orden. Primer orden. Ok. Entonces voy a decir que tengo y1 va a ser igual a a0 más b por y0. Si adelanto un periodo, tendría y2 a1 más b por y1. Pero ya conozco y1, entonces será a1 más b por a0 por b, perdón, va a ser igual a 0 más b por y0. Y esto es igual a a1 más b por a0 más b cuadrada por y0. Si nos vamos así sucesivamente, tendré y3 va a ser igual a 2 más b por y2. Y esto va a ser igual a a2 más b por a1 más b por a0 más b cuadrada de y0. Y sé que es igual a a2 más b a1 más b cuadrada a0 más b cúbica y0. Entonces puedo observar lo siguiente, que si me voy hasta un periodo desconocido, tendré que es a t-1 más b por a t-2 más b cuadrada a t-3 más puntos suspensivos más b t-1 por a0 más b a la t por y0. ¿Qué puedo observar? Bueno, puedo observar que yt es una sumatoria de la multiplicación de b por ak, y b lo vamos a tener elevada en t menos 1 menos k, donde k va de 0 a t menos 1 más b a la t por y0. ¿Sí? Si planteamos que ak es igual a una constante, entonces puedo decir que yt es igual a más b por yt menos 1 si es igual a una constante, entonces tendré que es yt es igual a por la sumatoria de bt menos 1 menos k, donde k es igual a 0 hasta t menos 1 más b a la t por y0. Ok, pero yo ya sé cuánto vale esto, que es lo que encontré anteriormente, que va a ser igual a 1 menos b a la t entre 1 menos b más b a la t por y0. Me voy a dar cuenta que si yt es igual a una constante y sustituyo acá arriba, entonces tendré que y constante a más b constante, esto va a ser igual a el despeje de y constante a 1 menos b. ¿Sí? Okay.
Si ahora aplico este término, entonces tendré yt va a ser igual a a1 menos b menos a por b a la t 1 menos b más b a la t por b0. Si yo tengo término común y lo ordeno, entonces tendré b a la t por y0 menos a1 menos b más 1, 1 menos b. Entonces, bueno, pues llegamos a la solución de una ecuación en diferencia de primer orden que va a estar compuesta por la solución complementaria, que no es más que la trayectoria de yt, más este término que es un término que se le llama punto fijo, ¿sí? O estado estacionario. ¿Estamos de acuerdo? De tal suerte que si b es menor a 1 y mayor que 0, existe convergencia. Si b es menor que 0 y mayor que menos 1, entonces existe convergencia oscilatoria. De tal suerte que podemos decir que el valor absoluto de b, si es mayor que 1, el sistema o la ecuación es inestable. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dense cuenta aquí que este es un límite. Este es un límite. Bueno, pero así lo dejamos. No creo que haya mucha necesidad de aclarar. Este sería entonces eh, a la solución de una ecuación de diferencia de primer orden. Ahora, si esto va a ser la introducción o los principios generales que podemos decir nos van a ayudar a poder solucionar ecuaciones en diferencia de primer orden, segundo, etcétera, pero principalmente a construir modelos econométricos del tipo ARIMA, ¿sí? Series de tiempo. Hasta aquí le vamos a dejar en este video clase. Ya la segunda parte estaremos explicando completamente las ecuaciones en diferencia de primer orden ya con este conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego.